Hey, qué tranza mis beliveristas. Y pues bienvenidos a este nuevo video. Como se darán cuenta, no iniciamos con la emoción de siempre porque el tema que traemos el día de hoy pues es un tema muy lamentable, pero viene hacia mí o llega hacia mí como una parte de justificación. Se intentan, digamos, escudar tras este video. Así que, pues vamos a analizarlo a ver si realmente tiene buenos argumentos. Mis más sinceras condolencias a la familia de Norma Lisbeth y como padres de familia, estamos con ustedes. Es evidente que lo que ocurrió con esta niña es una tragedia y nadie discute eso. Pero por otro lado Por otro lado, a ver, es muy cierto también que muchos profesores, si no es que todos, nos sentimos maniatados ante estas situaciones. Y es que en vez de hacernos llegar a los profesores un reglamento de disciplina aplicable a nivel nacional, ok, de acuerdo. Si bien sabemos que el reglamento es deficiente en muchas cosas, la facultad para hablarle a un padre de familia y tratar los problemas que tienen sus hijos, la siguen teniendo al 100%. ¿O cómo sería un reglamento aplicable para ti? Donde puedas llamarle la atención a los niños de una manera dura. O tal vez regresar a las épocas donde se golpeaba. Sería de pensarlo, ¿no crees? por el contrario, estamos recibiendo puros comunicados en donde se nos dice que no podemos prohibirles nada a los niños. Ok, sí, tienes razón. Pero yo te voy a dar 2 puntos. 1. Criterio propio. 2. Apoyo de padres de familia. Y aunque puedas decir que el segundo no es aplicable, si no le dices al padre de familia, ¿cómo vas a estar seguro de eso? Y es que todo mundo hoy en día habla de sus derechos, pero nadie veo hablando de sus obligaciones. Y sí, efectivamente, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Nadie, pero absolutamente nadie está hablando de sus obligaciones. Al contrario, están haciendo este tipo de videos como para decir que la responsabilidad era de los padres de familia únicamente. Vamos a ver. Y responsabilidades. El uniforme, el corte de cabello, los tatuajes, perforación. Es más, pueden llegar a la hora que quieran porque nadie les puede negar el acceso. Y tampoco podemos revisar sus mochilas porque estoy infringiendo sus derechos. Y sí, compañero, efectivamente, estás violando sus derechos. Esas reglas no son unas venidas a más, tienen un porqué. Y esto es principalmente porque no puedes tú medir las capacidades de alguien porque traiga un tatuaje, una perforación o un corte de cabello diferente. Y revisar sus mochilas. Ok, suponiendo que eso es un tema de conversación, pues en este caso no lo es. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Las cosas pasaron fuera de la institución, afuera de la institución, en sus alrededores, pero fue con una piedra que encontraron en el suelo. Ahí, ¿en qué hubiera servido que cualquier autoridad escolar o cualquier autoridad les hubiera revisado la mochila? No lo entiendo. No habría ningún cambio. Pero, en este punto, lo que sí hubiese servido es una oportuna observación e intervención por parte de alguna autoridad escolar. Es más, para que no se sientan violentados, hay que dejar de usar la palabra regla o reglamento, hay que usar acuerdo para la sana convivencia. Los Así es, acuerdo para la sana convivencia, pero ¿es convivencia cómo? ¿Solamente entre alumnos? ¿Alumnos y maestros? ¿Padres, alumnos, maestros y directivos? Porque es bueno que lo pongas en la mesa, pero no es simplemente que lo pongas en la mesa. maestros estamos más que ávidos porque haya una regulación en este sentido, porque estamos conscientes que en la escuela se recibe únicamente instrucción académica y a eso voy yo a mi trabajo. Pero ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves cómo nadie está hablando de sus responsabilidades? O sea que tu responsabilidad, según hasta donde tú lo dejas ver, es únicamente dar instrucción académica. ¿Será así? ¿cómo impartir instrucción académica
ante un grupo de alumnos que están pensando en las problemáticas que se viven en casa? ¿Cómo impartir instrucción académica ante un grupo de alumnos que están mal alimentados, que van sin desayunar y sin comer a veces? ¿Cómo impartir instrucción académica ante un grupo de niños que están preocupados porque mamá y papá se están separando o porque descubrieron que mamá y papá son infieles entre sí? Pues, ¿cómo que cómo? Con empatía, llevando a cabo lo que se supone que es tu entrenamiento como maestro, observando, teniendo un criterio propio, se supone que es parte de, ¿no? O de verdad me estás tratando de dar a entender que tú solamente tienes que llegar, impartir tu clase e irte. Porque si es así, entonces esto no viene al caso. A ti no te debería de afectar. Tú como maestro vas, impartes tu clase y los problemas de los demás, si hacen que se atoren o si hacen que avancen, no debería de ser cuestión tuya. Y en este caso, tampoco fue esa la situación. Es como si un doctor o un psicólogo me viniera a preguntar a mí cómo van a hacer su trabajo. Se supone que estudian y les dan un entrenamiento, para eso son los estudios, en el cual tú a mí me debes de proponer soluciones, no yo a ti, porque el estudiado en la materia eres tú, no yo. Entonces el preguntar cómo hacer todo esto es como decirle a un doctor, más bien como si un doctor te preguntara a ti, oiga maestro, ¿cómo opero a este hombre del corazón? No tiene lógica, ¿no crees? Sí, y no estoy hablando por hablar, hay 4 documentos que los papás parecen desconocer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Guía Operativa que rige escuelas públicas o privadas y el Reglamento Interno Escolar. Y sí, triste, lastimosa y lamentablemente, en eso tienes mucha razón. Muchos de nosotros no conocemos ciertos reglamentos que se tienen que seguir. Pero yo creo que tú aquí me vas a dar una gran lección y no vas a ser como policía, ¿verdad? Es decir, no vas a citar únicamente ciertos artículos que te convengan. Vamos a ver. Porque tenemos que entender y comprender todos nosotros, tanto docentes, alumnos y padres de familia, que esto fue grave. Estamos hablando de la muerte de una niña. Entonces, si tú nada más vas a hacerlo para justificar el lado de los profesores, cuidado. Constitución Política Mexicana, artículo 31. Va. Artículo 31. Vamos a darle chance, va empezando. Probablemente checará a los demás. Son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Ok. Pero vámonos aquí con una palabra clave, que es participar. Y vámonos con el significado para que veas. ¿Ok? Actuar junto con otras personas en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. Eso que quede claro. General de Educación, artículo 78. A ver. Entonces, si nada más me vas a hablar de lo que te conviene, ¿no? Bueno, pero pongamos atención. Los madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Corresponsabilidad. Que comparte la responsabilidad con otro u otros. Para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje. Ok, apoyar. Ayudar a que una persona consiga algo o a que una cosa se desarrolle o suceda, colaborando o influyendo en ciertos aspectos o manifestando conformidad o acuerdo. Y para no quedarnos ahí, colaboración. Trabajo hecho en
trabajo hecho conjuntamente con otras personas. Aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Señores, a la escuela se va a recibir instrucción académica. Los valores, el respeto y la educación se reciben en casa y sobre todo con el ejemplo. De nada sirve que en las escuelas se les inculque el buen comer y la actividad física, cuando en casa están recibiendo reggaetón y comida chatarra. Luz, elevación y evolución para Norma. Paz. Sí, completamente de acuerdo. De nada sirve tampoco, por otro lado, que en casa se le esté dando una buena educación, una buena alimentación y una buena guía, y que los maestros sean negligentes. En este punto estamos hablando de que una menor de edad perdió la vida por la agresividad de otra menor de edad, que lamentablemente, y aunque les duela, los profesores y los directivos no se dieron cuenta por negligencia. El ser maestro es una carrera, pero el ser un buen maestro es vocación. Y no cualquiera tiene vocación para precisamente preguntar cómo le haces con todos estos problemas con empatía, acercándote a tus alumnos, sabiendo qué es lo que pasa, no yéndote a otro salón a platicar con los otros maestros, como sabemos todos que lo hacen. No ignorando precisamente las llamadas de alerta como se hizo en esta situación. ¿Por qué? Porque los mismos alumnos denuncian que esta jovencita es agresiva no solo con ella, sino con varias personas más. Altanera, crecida, creída, como tú le quieras decir, o todos los adjetivos juntos. Pero resulta ser que ninguna autoridad escolar se dio cuenta, aunque los alumnos sí. Entonces, si tú como autoridad me estás diciendo que en tu casa, en tu escuela, en tu lugar de trabajo no sabes lo que está pasando y obviamente no me lo puedes informar por obvias razones, yo tampoco puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a que salga de esta situación. Suponiendo, se le informa a mí o se me informa a mí como padre de familia que mi hijo está siendo buleado por otro alumno. Bueno, no puedo hacer nada en contra de ese alumno ni tampoco en contra de su familia, pero sí puedo ir a resguardar a mi hijo tanto en la entrada como en la salida. Pero si el maestro no me dice nada y el que está dentro de la institución no lo detecta, un padre de familia que no está ahí, ¿en qué cabeza cabe pensar que sí lo va a detectar? Entonces, no se vale solamente justificarse, porque sí, vuelvo a tu punto, nadie está hablando de sus responsabilidades, todos se quieren salir por la tangente. No solamente fue responsabilidad de los maestros, de los directivos, también hubo responsabilidades médicas, también hubo responsabilidades familiares, pero tú estás saliendo a defender a los maestros y a los directivos y no tienen justificación alguna. Pero, efectivamente, como hay cosas en los reglamentos que no te ayudan, también hay cosas que te ayudan y hay herramientas que por lógica puedes utilizar. Si no haces o no echas mano de estas herramientas, entonces no entiendo qué clase de preparación tiene. Y estas son las tristes consecuencias. Mis condolencias.